Bueno, vamos a hablar de un tema que ya había hecho un vídeo ahí hace unas semanas. Lo que pasa es que el vídeo no sé qué le pasó, que estaba, bueno, estaba amputado completamente y no pude subirlo. Así que lo voy a volver a repetir y voy a subsanar los errores que me llevaba mucho tiempo explicarlo. Y realmente es muy sencillo. Vamos a hablar de las construcciones de participio. Bien. Hay dos tipos de participio, que es el participio concertado y el participio absoluto. Así que vamos a ver, hay dos tipos de participio, que es el concertado y es el absoluto, que este es el que se llama ablativo absoluto. Bien, el participio concierta siempre con un sustantivo. ¿De acuerdo? Y siempre concierta en género, en número y en caso. ¿De acuerdo? Con el sustantivo al que se refiere. Con ese sustantivo. Así que vamos a ir repitiendo para dejar claro. El participio concierta siempre con un sustantivo y concierta con él en género, número y caso, siempre con ese sustantivo. ¿De acuerdo? Bien. Si ese sustantivo forma parte de la oración principal, es cuando se le llama, es la construcción de participio que se llama participio concertado. ¿De acuerdo? Y si el sustantivo no forma parte de la oración principal, es lo que se le llama, la construcción del participio es absoluto. ¿De acuerdo? Que es lo que se llama el ablativo absoluto. El participio concertado. Ese sustantivo que va en la oración principal va en un caso, que es el caso que se le exige dentro de esa oración. Es decir, si es el sujeto de esa oración, irá en nominativo, o si es el complemento directo de esa oración, irá en acusativo. En ese caso, el participio irá en estos casos, o bien en nominativo o bien en acusativo. ¿De acuerdo? Es decir, que en el participio concertado, el participio concierta con el sustantivo de esa oración principal. Si el sustantivo hace función de sujeto, es decir, tiene que ir en nominativo, ese participio estará también en nominativo. Y si ese sustantivo hace la función de complemento directo, es decir, va en acusativo, el participio irá en caso acusativo. Y vamos a poner un ejemplo. Homini nil agenti dies est longus. Bien, ¿qué participios tenemos aquí? Tenemos agenti, es un participio. Bien, tenemos la oración, que esto es el verbo, ¿de acuerdo? Y esto es el sujeto, de dies diei, el sujeto de este verbo. Entonces, homini, que aquí hace de complemento indirecto, es decir, que está en dativo, hace complemento indirecto, es decir, aquí poníamos si hace sujeto nominativo, si hace complemento directo acusativo, y vamos a poner si hace complemento indirecto, hace de dativo. Es un sustantivo que está dentro de una oración principal, pues el participio concierta con él en el mismo género, en el mismo caso y en el mismo número. ¿De acuerdo? Es decir, el participio va también en dativo concertando con ese complemento directo. Y la traducción sería: el día es largo porque es complemento indirecto, en español se traduce así, para el hombre
¿Y ahora cómo traducimos este participio que está concertando con homini en género, número y caso? Pues como, por ejemplo, una oración adjetivo de relativo, que hace una función de adjetivo, claro, que sería con la conjunción que, y que sería nilagenti, que no hace nada. Hace nada. ¿De acuerdo? Bien, esa sería una traducción. A ver, ahora vamos a hablar del ablativo absoluto. Vamos a borrar aquí cosas. El ablativo absoluto es muy sencillo. En el ablativo absoluto el verbo, el sustantivo, no forma parte de la oración principal, sino que forma parte pues de una subordinada, por ejemplo, no forma parte de la oración principal. Es decir, el participio concierta en ablativo, por eso se llama ablativo absoluto, con un sustantivo no esencial en la oración. Y forma una expresión independiente del resto de la frase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ostibus repulsis inopido magna laetitia erat. Bien, ya vemos aquí que el ablativo absoluto sería ostibus repulsis y que está separado del resto de la oración por una coma. ¿De acuerdo? Digamos que sería una aposición o sería un complemento circunstancial o de tiempo. Entonces tenemos que la oración principal es esta. Y ostibus repulsis pues no es parte esencial de la oración. ¿De acuerdo? Sería rechazados los enemigos. A ver, repulsis sería el participio. ¿De acuerdo? Y ostibus pues sería el sujeto de repulsis o el complemento directo. Sujeto o complemento directo. Habría que ver si repulsis es un verbo transitivo o intransitivo. Pero normalmente cuando hacen en ablativo absoluto, ostibus suele ser, o sea, el ablativo que hay suele ser el sujeto del participio. Sería rechazados los enemigos había gran alegría en la ciudad. Después de rechazar los enemigos, había gran alegría en la ciudad. Como veis, la función que hace es complemento circunstancial de tiempo. Con el después de. Tiene ese significado. Así que como veis es muy fácil de traducir. Así que el participio concertado concierta en género, número y caso con un sustantivo que es parte esencial de la oración principal, y en el absoluto ese participio está en ablativo y por lo tanto tiene un sustantivo concertando con él, en ese caso en ablativo, y ese sustantivo no es parte esencial de la oración. Porque nosotros aquí podemos decir había gran alegría en la ciudad. Esto es cierto que completa el sentido, pero
se podría decir: había gran alegría en la ciudad. Por lo tanto, ese sustantivo, enemigos, no es parte esencial de la oración. Sin embargo, completa el significado, como todo complemento circunstancial. Se llama aplativo absoluto. Bien. El participio concierta siempre con un sustantivo. ¿De acuerdo? Y siempre concierta en género, en número y en caso. ¿De acuerdo? Con el sustantivo al que se refiere. Con ese sustantivo. Así que vamos a ir repitiendo para dejar claro. El participio concierta siempre con un sustantivo y concierta con... Bueno, vamos a hablar de un tema que ya había hecho un vídeo ahí hace unas semanas. Lo que pasa es que el vídeo no sé qué le pasó, que estaba amputado completamente y no pude subirlo. Así que lo voy a volver a repetir y voy a subsanar los errores que me llevaba mucho tiempo explicarlo. Y realmente es muy sencillo. Vamos a hablar de las construcciones de participio. Bien, hay dos tipos de participio, que es el participio concertado y el participio absoluto. Así que vamos a ver, hay dos tipos de participio, que es el concertado y es el absoluto, que este es el que se pone en género, número y caso, siempre con ese sustantivo. ¿De acuerdo? Bien. Si ese sustantivo forma parte de la oración principal, es cuando se le llama, es la construcción de participio que se llama participio